invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 2 de nuestro estudio expositivo de esta epístola de Pablo a los Colosenses. Como congregación estamos estudiando la epístola de las prisiones, ya hemos estudiado Efesios, pasamos por Filipenses, estamos hoy día en Colosenses y finalizaremos en Filemón. De manera que hoy día estamos en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y esta epístola es muy similar a la epístola de Pablo a los Efesios, que se divide en dos partes. La primera parte es teológica y la segunda parte es práctica, de manera que el capítulo 1 y 2 de Colosenses es la parte teológica y el capítulo 3 y 4 es la parte práctica. Efesios también tiene esa misma estructura. Los primeros 3 capítulos son la parte teológica y los últimos 3 de Efesios también es la parte práctica. De manera que hoy día estamos en la parte teológica, por eso quizás un poco más denso, pero es importante que entendamos la doctrina a la cual está presentando el apóstol Pablo para defender los ataques y las falsas enseñanzas de algunos que estaban introduciéndose en la iglesia de Colosa con herejías. Y en esta mañana nuestro énfasis estará en los versículos 3, 4 y 5, pero leeremos desde el versículo 1 del capítulo 2 al 7 para dar el contexto a la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bien, el título del mensaje para esta tarde es Cristo, la fuente del entendimiento. Cristo, la fuente del entendimiento. Y este mensaje quiere dar continuidad a los versículos anteriores. Vimos que el apóstol Pablo estaba fijando en la mente de la iglesia de los Colosenses una meta. Vimos que esa meta estaba en el versículo 2, a la mitad del versículo 2, donde dice: hasta alcanzar todas las riquezas. Esa era la meta que estaba fijando el apóstol Pablo en la vida de la iglesia de los Colosenses, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Vimos esa meta, también vimos el propósito de por qué Pablo había trazado esta meta para la iglesia de los Colosenses, a fin de que conocieran el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y vimos que ese misterio consistía en que tanto como los judíos como los gentiles, los griegos, alcanzábamos salvación en Cristo Jesús. Aquella salvación que estaba reservada de manera exclusiva para el pueblo de Israel, hoy día se revela este misterio y somos ahora tú y yo y todo gentil incluidos en Cristo como parte de un solo cuerpo que forma la Iglesia Universal de Dios. De manera que los judíos como los gentiles alcanzan salvación en Cristo el Señor. Y hoy día veremos la fuente del entendimiento. La fuente del entendimiento. Cristo es la fuente del entendimiento. Y observa el versículo 3. El versículo 3 parte con esta afirmación cristológica: en quien están
escondido todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. ¿Y ese en quién está? Se está refiriendo a Cristo, y eso lo sabemos por el versículo anterior. Y lo que está diciendo aquí Pablo en este versículo está demostrando o mostrando las implicaciones de su declaración doctrinal respecto a la plenitud en Cristo Jesús. Es decir, lo que afirma Pablo es que en Cristo habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y si en Cristo habita toda esa plenitud, lo que está ahora por consiguiente afirmando es que en Él también está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Y es hermoso ver esto porque este argumento que está presentando Pablo de que en Cristo tenemos nuestra suficiente salvación por su obra y por su conocimiento respecto a todas las cosas, es que Él se convierte para el cristiano en el tesoro escondido de la sabiduría y del conocimiento. Si en Cristo no está la plenitud del conocimiento, si en Cristo no está la plenitud de toda la sabiduría, entonces tampoco está la plenitud de Dios. Y ese es el argumento que está presentando Pablo a los colosenses. Recordemos que el ataque que estaba experimentando la iglesia de Colosa era a partir de dos fuentes. Por un lado estaban los gnósticos, ¿cierto? Y por otro lado estaban los de la circuncisión. Por un lado los gnósticos decían que uno no recibía la salvación, pero además tenía que tener un conocimiento elevado de sabiduría. Estaban por ahí los filósofos. Por otro lado, estaban los de la circuncisión, que eran algunos judíos que querían judaizar a los cristianos, diciéndole que el sacrificio y la obra de Cristo no era suficiente, sino también tenían que agregar algo para alcanzar salvación, y era que tenían que circuncidarse. Pero Pablo está presentando aquí este argumento que en Cristo hay plenitud de sabiduría y conocimiento y de salvación. Si tú estás en Cristo, no necesitas absolutamente nada más, porque su obra es plena y perfecta. Y cuando Pablo presenta este argumento de que en Cristo está la plenitud de la sabiduría y el conocimiento, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Porque esto es un asunto teológico. Recordemos que esto es un asunto teológico. Para los filósofos, ellos obtenían la sabiduría a partir de las experiencias o de las cosas que observaban. De hecho, los científicos así adquieren sabiduría por medio de cosas comprobables, ¿cierto? Por medio de las cosas que observan o testean. A partir de eso se obtenía la sabiduría, pero lo que está haciendo Pablo está mostrando que Cristo es más que esa sabiduría humana y terrenal. Cristo, en Él habita la plenitud del conocimiento y de toda la sabiduría. Y me encanta este proverbio de Salomón en el capítulo 3, versículo 19, que hace esta afirmación y observa lo que dice aquí Salomón en Proverbios 3, 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y si eres un buen observador, te darás cuenta de que la sabiduría precede a la creación. La sabiduría estaba y está con Jehová porque precede a la creación. Dios con sabiduría, porque ese es uno de sus atributos, es decir, es parte de su naturaleza, crea la tierra y el firmamento. Pero ¿quién es el creador? En Proverbios 3, 19 vemos que dice Jehová con sabiduría fundó la tierra. Recordemos que hoy día nosotros tenemos la revelación completa, pero en ese entonces Salomón no tenía la revelación completa, la revelación especial de Dios. Aquí Salomón habla de Jehová, pero ¿quién es ese Jehová? ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra con sabiduría? ¿Quién es ese Jehová que hoy día nosotros por esta revelación podemos saber? Bueno, acompáñame a San Juan capítulo 1, versículo 1 y 3,
encontrarás quién es ese Jehová, el que creó con sabiduría la tierra y el firmamento. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es ese verbo? Cristo. De manera que el autor de la creación es Cristo, en quien habita la plenitud del conocimiento y de la sabiduría. Por esta razón el salmista, al observar la obra de la creación hecha por Cristo, exclama a gran voz en el Salmo 104, en el versículo 24, diciendo: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tu conocimiento, de tu misericordia, de tus beneficios. Eso es lo que exclama el salmista al ver la creación. ¡Wow! ¡Oh Jehová! ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Porque has hecho todas estas cosas con sabiduría. No obstante, en Cristo no solamente están todos los tesoros de la sabiduría, sino también, observa nuestro texto, el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vimos que la sabiduría y el conocimiento son dos cosas distintas, y observa que en Cristo habita todo el conocimiento porque Él es Dios. Ese es el argumento de Pablo a los colosenses. Y observa por favor el Salmo 139 del versículo 1 al 6. Este es el Salmo de David en que él alaba la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, de Cristo, quien sabe todas las cosas. Vimos que en Cristo está toda la plenitud de la sabiduría, y también en Cristo está toda la plenitud del conocimiento. Y el salmista dice en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Te das cuenta de que Cristo conoce todas las cosas? Porque Él es la plenitud del conocimiento. Y este conocimiento, sin lugar a duda, incomprensible de Dios, abruma aquí al salmista, y en el versículo 14 observa lo que dice: te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Y eso es la profundidad del tesoro del conocimiento que habita en Cristo. Puedes mirar los granos de la arena del mar. Así es la inmensidad del conocimiento de Cristo. En el Salmo 145, versículo 3, también el salmista dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Quieres ver cuál es la profundidad de este tesoro que habita en Cristo? Inescrutable, hermano. Tú puedes abrir un tesoro y vas a llegar al fondo de ese tesoro, pero en Cristo no hay fondo. No hay fondo. Es insondeable, inescrutable, es eterno en sabiduría. Esta es la riqueza del tesoro que está escondido en Cristo Jesús, que nunca llegaremos a tener un entendimiento pleno de quién es Cristo, de manera que cuando tú partas de esta tierra y entres al cielo, estarás eternamente conociéndolo a Él. ¡Wow! ¡Qué
mi mente explota con eso, hermano. Yo pienso en eso, digo, estaremos constantemente maravillándonos del conocimiento de Cristo. Nunca nos vamos a cansar de conocerle. Nunca nos vamos a cansar de adorarle. Nunca nos vamos a cansar de ver las maravillas que habitan en Cristo, porque Él es eterno. Así como Dios es sabio, su sabiduría también se conjuga con todos sus atributos. Su sabiduría es santa, su sabiduría es eterna, su sabiduría es pura, porque Él es santo, eterno y puro. Y al respecto, el comentarista William Hendricks comenta respecto a este versículo y dice lo que el apóstol Pablo quiere decir es que en Cristo se guardan todos estos tesoros, por lo tanto, vengan y descúbranlo y enriquezcanse con ellos. Eso es lo que quiere decir Pablo a los colosenses. Vengan a Cristo. En Cristo están todos estos tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. Recordemos el contexto de la iglesia de Colosa. Tenían el ataque de los filósofos. Lo vimos el domingo pasado, pero esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica, la cual Dios ha enloquecido. Por lo tanto, el hombre por medio de esa sabiduría nunca va a conocer a Dios. Y esa es la idea. Vengan a Cristo porque es una fuente inagotable. Sin embargo, tales riquezas, observa, y me encanta esto, hermano, me encanta esto. Sin embargo, tales riquezas están escondidas. No sé si tú te diste cuenta, pero el versículo 3 lo dice, ¿en quién están escondidos? Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿de quién están escondidos? ¿Por qué Cristo está escondido? ¿Por qué este tesoro está escondido? Y no sé si tú recuerdas esa parábola que cuenta el Señor Jesucristo del reino de los cielos. Es semejante a un hombre que va por un campo y halla en ese campo un tesoro escondido. Que cuando este hombre lo encuentra y lo examina, es tan incalculable el valor de ese tesoro que está dispuesto a venderlo todo. Piénselo por un minuto, querido hermano, que tú vas por ese campo y encuentras ese tesoro y llegas a tu casa y le dices a tu esposa, mujer, hoy día liquidamos todas nuestras pertenencias. Hoy día se va ese auto que está ahí estacionado, esa casa, hasta los animales se van, todo se liquida. ¿Por qué? Te va a preguntar. ¿Por qué he hallado un tesoro? Y el desapego de todas esas cosas materiales no produce tristeza, sino todo lo contrario. Gozoso, dice la parábola, él vende todo lo que tiene con tal de adquirir ese campo. Y esa es la riqueza que se halla escondida en Cristo. Pero la pregunta está ahí. ¿De quién están escondidas? ¿De quién está escondido este tesoro de la sabiduría y del conocimiento de Cristo? ¿De quién están escondidos? Y John MacArthur me encanta porque él es como práctico, directo y dice, bueno, está escondido para todo el mundo, excepto para los cristianos y los escogidos. Este tesoro está escondido para todo el mundo, excepto para sus hijos. Solamente sus hijos hallan este tesoro escondido. Y bueno, ¿cómo argumentamos esto? ¿Cómo argumentamos que este tesoro está escondido del mundo, pero ha sido revelado a sus hijos? Bueno, acompáñame conmigo a San Mateo capítulo 11, versículo 25. Y estas son las palabras del Señor Jesucristo al ver la injusticia y la impiedad y la falta de arrepentimiento de dos ciudades, de Corazín y Betsaida. Y al ver esta falta de arrepentimiento, a ver la impiedad y la injusticia de estas ciudades, es que el Señor Jesucristo dice y responde
a esto diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, y observa, porque escondiste estas cosas, ¿de quiénes? De los sabios y los entendidos, de aquellos que confían en su propia sabiduría para alcanzar por sus méritos la salvación. Dios la escondió de estos filósofos, de los epicúreos, ¿cierto? Y la reveló ¿a quiénes? A los niños, a sus hijos. Sí, Padre, porque así te agradó. Observa, es el agrado de Dios haber escondido esto de los orgullosos. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, es decir, nadie conoce a Cristo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Wow! ¡Qué frase! Es decir, si tú has encontrado este tesoro en Cristo, quiere decir que el Hijo es quien te quiso revelar, es el Hijo quien se quiso dar a conocerte a ti. Bueno, yo pensaba que yo había encontrado a Cristo, yo pensaba que yo había venido a Cristo, nunca pensé que Él me conoció, que Él salió a mi encuentro, que Él se dio a conocer, pero es así, porque ninguno le buscaba, sino que Él nos buscó a nosotros. De manera que el tesoro es revelado solamente a sus hijos, a los hijos de Dios, aquellos vasos de barro sin valor alguno, aquellos que no tienen nada que presumir. No hay obras ni mérito y decir, bueno, a mí me escogió Dios porque he hecho tantas obras, tantos méritos que cumplo con los requisitos de ser un hijo de Dios. No, querido hermano, el Señor escogió a vasos de barro, frágiles, sin valor alguno, sin méritos, aquellos hombres que están en una bancarrota espiritual que no tienen absolutamente nada que ofrecerle a Dios para ser escogidos. ¿Por qué el Señor hizo esto? Bueno, Pablo también lo argumenta en Romanos 9:23. Observa este argumento y este argumento me fascina. Pablo está aquí construyendo su argumento en la elección de los hijos de Dios, que Dios escogió a sus hijos no por encontrar ellos obras o méritos. Ese es el argumento que está presentando Pablo a los colosenses y es el argumento que lo vemos en su epístola. En Romanos 9:23 dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria. ¡Wow! Estamos hablando de un tesoro, el tesoro de Cristo. ¿Quieres ver cuán rico es Cristo? Bueno, para hacer notoria esa su riqueza de su gloria, mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De manera que Dios muestra su misericordia solamente a los vasos de misericordia. Recordemos que hay dos tipos de vasos. Vasos de ira y vasos de misericordia. Vasos de ira, todos aquellos que no están en Cristo. Vasos de misericordia, aquellos que están en Cristo, sobre quienes se derrama estos tesoros y las riquezas de su gloria. Y el apóstol Juan declara también esta misma realidad en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Te das cuenta que este tesoro escondido, si bien es cierto, está escondido del mundo, pero ha sido revelado para con sus hijos? Aquella luz verdadera, dice Juan en el capítulo 1, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero ¿qué sucedió? El mundo no le conoció. Y Pablo argumenta también esto y diciendo, bueno, por si lo hubieran conocido, no lo hubieran matado. No hubieran matado al Cristo de la gloria. Pero como no le conocieron, el Señor vino y se dio a revelar solamente a sus hijos. Juan dice, a los suyos vino
y los suyos no le recibieron. Y ese es el misterio que nosotros encontramos en el versículo 2 de nuestra lectura, ese misterio que por el rechazo del pueblo de Israel, tú y yo alcanzamos gracia y misericordia. El mundo no le conoció, pero quizás tú dirás, pero ¿cómo no le conocieron? Si uno ve los libros de historia y la historia se divide en Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, ¿cómo no lo conocieron si es un hecho histórico innegable? De hecho, hay pinturas, hay relatos históricos que dan a conocer la realidad de Cristo o de la existencia de Cristo, pero Juan no se refiere, ni Pablo, a este conocimiento intelectual. El apóstol Juan, advirtiendo de este conocimiento superficial de Cristo, escribe a los cristianos de Éfeso en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 3, para advertirle de este falso conocimiento de Cristo, de aquellos que dicen conocer a Dios. Y mira cómo es este conocimiento superficial, porque quizás tú puedes decir, yo conozco a Cristo. De manera entonces que yo conozco este tesoro. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque al conocimiento que se refiere las Escrituras no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de relación. Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí está. En esto sabemos si nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Esa es la forma en que tú demuestras que conoces a tu Señor guardando su mandamiento. Observa, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Aquí está haciendo Juan un contraste en los que andan en la verdad y los que andan en la mentira. Los que están en la mentira dicen conocer a Dios, pero no guardan su mandamiento porque son mentirosos y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Ese es el argumento de Juan. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Cristo. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. De manera que tal sabiduría y tal conocimiento de Cristo produce efectos. Produce efectos en la vida de aquellos que han encontrado este tesoro. Hay efectos en la vida de las personas que han encontrado este tesoro escondido que es Cristo el Señor, en quien habita todo el conocimiento y la sabiduría. Ahora, querido hermano, quisiera que observaras cuáles son estos efectos que produce el tener este tesoro de toda la sabiduría y del entendimiento que habita en Cristo. Aquellos que han alcanzado todas las riquezas de este pleno entendimiento, produce en ellos algo. ¿Qué produce? Observa el versículo 5 de nuestra lectura, Colosenses capítulo 2, versículo 5. Observa lo que produce este tesoro en la vida de sus hijos. Buen orden y firmeza. Observa el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dice Pablo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro, ¿qué cosa? Buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Te das cuenta, querido hermano, lo que produce la plenitud del conocimiento y la sabiduría que están escondidas en Cristo el Señor? Lo que produce en la vida de sus hijos, buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Y aquí la palabra clave en el versículo 5 es mirando. Subraya esa frase. Mirando. Es visible. Se hace visible aquellos que tienen a Cristo en su corazón.
se hace visible el conocimiento y la sabiduría de Dios en sus vidas. Se manifiesta de manera visible porque Pablo está diciendo, estoy mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. De manera que la palabra clave es mirando. Y Pablo observa en el Espíritu y por la fe el buen orden y la firmeza de la iglesia de Colosa. Pablo se goza de la vida y de la conducta de los hermanos colosenses, y el reporte de Epafras de la vida interna de la iglesia de Colosa, sin lugar a duda, trae contentamiento a la vida de Pablo, que estaba preso. Y aquí la palabra buen orden viene de la palabra griega taxín, que se traduce literalmente orden o secuencia, y el uso de esto tiene que ver con el contexto de esta palabra que se usaba de manera habitual en la área de la milicia. Recordemos que el contexto de Pablo está encarcelado, ¿no es verdad? Pablo está encarcelado y está encadenado a soldados de la guardia pretoriana, y lo más probable es que Pablo esté observando cómo los soldados de la guardia pretoriana permanecían en filita, todos ordenados y firmes. Y esa es la imagen que tiene Pablo de los hermanos de Colosas, que no conoce. Él se imagina cómo serán los hermanos colosenses. Epafras, cuéntame de ellos. Mira, la iglesia de Colosa es una iglesia ordenada. Los hermanos están firmes en la fe, defendiendo la sana doctrina, en la verdad y el amor. Están unidos en amor. Y el Pablo miraba quizás a este escuadrón de la guardia pretoriana, todos ordenaditos, y decía, estos son mis hermanos colosenses. Este es el orden y la firmeza que había en la vida de los hermanos de Colosa. Y lo interesante es que esta iglesia de Colosa, o este versículo 5, nos puede servir de contraste para ver el mal ejemplo de otra iglesia. ¿Sabe cuál es esa iglesia donde no había orden ni tampoco había firmeza? Sino todo lo contrario, eran desordenados y no eran firmes en la fe. Los Corintios. Los Corintios era cumpleaños de mono con navaja. Eran locos y hacían cosas en el nombre del Espíritu Santo de Dios que el Espíritu Santo de Dios jamás hubieran hecho. Eran desordenados, todos hablaban en lengua, era un cumpleaños de mono. La verdad que Epafras trae un lindo reporte a Pablo de cómo eran los colosenses. Y mira, y Pablo ocupa esta misma frase, observa en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 3, y obsérvalo de manera paralela a nuestra lectura, al versículo 5 de nuestra lectura. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3, observa, dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, y observa el 2:5 de nuestra lectura, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y en Corintios dices, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Y observa la diferencia. En Colosa, Pablo se gozaba al ver y mirar el buen orden y la firmeza de los hermanos, pero en los Corintios, Pablo está juzgando. Pablo está condenando la conducta de los corintios. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa hace. Este es un contraste en una iglesia de buen orden versus una iglesia desordenada. ¿Por qué estaba desordenada? ¿Cuál era el contexto o qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio y que se diferenciaba radicalmente de la iglesia de Colosa? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, observa el versículo 1 de Primera de Corintios, en el capítulo 5, observa lo que dice, de cierto se oye, en verdad se oye,
¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué cosa? Fornicaciones. Hay entre vosotros fornicaciones. Y tal fornicaciones, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, hermanos, la iglesia era peor que la vida que se experimentaba fuera de la iglesia. Había incesto. Había incesto. Cual ni siquiera se nombra en los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate la depravación de lo que había llegado. Por eso Pablo está enojado, juzgando a esa iglesia, diciéndole a la iglesia, ¿por qué no ha tomado medidas a este asunto? No le está diciendo aquí a los ancianos, no le está diciendo aquí a los diáconos, le está diciendo a la iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y fíjate que no es solamente en uno, dice en vosotros hay fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es el versículo 1. ¿Cuál es la recomendación de Pablo para esa iglesia? Observa el versículo 2. Pablo recomienda algo a esta iglesia. ¿Cuál es la recomendación para estos casos internos de una iglesia? Y vosotros estáis envanecidos, es decir, nada habéis hecho vosotros, ¿no debierais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que ha cometido tal acción? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué Pablo está reprendiendo la vida de esta iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es santo porque Él es santo. Ese es el punto. La recomendación de la iglesia es quitar al que está en fornicación y adulterio como la de estos hombres. ¿Por qué razón? Y aquí está dando la razón. Pablo, observa el versículo 6. 1 Corintios 5, 6. Esta es la razón por la cual se debe de quitar de en medio de ellos esa persona que practica este pecado. ¿Por qué razón? No es buena vuestra jactancia. Ellos se jactaban y decían, bueno, hermano, nosotros predicamos del amor, de la gracia. Dios es amor, Dios no mira tu pecado. Y ellos se jactaban de esa gracia. Y Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia. Versículo 6. ¿No sabéis qué cosa? Que un poco de levadura leuda a toda la masa. Ese es el punto. La santidad no se pega, pero el pecado sí. Nadie contagia a otro de santidad, pero sí otro puede contagiar de pecado a otro. Y ese es el punto. Por esta razón Pablo, en el versículo 4 de nuestra lectura de Colosenses, exhorta a los colosenses que nadie los engañe con palabras persuasivas. De hecho, los falsos maestros y los falsos hermanos son palabreros. Buscan hablar de misterios ocultos, buscan verdades entre las líneas blancas que están en la Escritura, incluso hablan de la ley, de un conocimiento del Evangelio, pero observa sus vidas. Eso es lo que hace Pablo. Míralos, míralos, le dice a la iglesia. Míralos, obsérvalos. El Evangelio no se conduce con sus vidas. Esta es la misma recomendación. Observa esta recomendación en el versículo 8 de nuestra lectura. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Bueno, estoy esperando que Dios haga una obra en mí. Estoy esperando que el Señor quite ese pecado de mí. Querido hermano, tú debes apartarte del pecado. Esas son huecas sutilezas de los falsos creyentes. Jesús advierte a sus discípulos en Mateo 24:4 y les dice, mirad que nadie os engañe. Esa es nuevamente la recomendación para la iglesia. Miradlos, míralos, por su fruto se conoce el árbol. No se cosechan, queridos hermanos, de un árbol que está en Cristo, fornicación y adulterio.
Son hombres que aparentan tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, tal como los escribas y los fariseos, los cuales Jesús reprendió y acusó y los señaló, y diciéndole a la gente y a los discípulos que asistían a la cátedra de Moisés. Observa Mateo 23, 1, 3. Observa la reprensión que hace Jesús de estos hombres intelectuales, escribas y fariseos que conocían la ley de Dios, pero esa ley no había tocado su conducta. Observa cómo Jesús reprende y los señala y le dice a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalos. Claro, porque ellos hablaban de la ley y exhortaban a la gente a guardar la ley, pero obsérvalo: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen conocer a Dios. Dicen, no, yo conozco a Dios. Yo conozco la palabra, mas no hacen conforme a ella. Y ahora, querido hermano, estamos mostrando cómo es el buen orden y la firmeza de la iglesia de Colosa. Pero si saliera un Epafras de Iglesia Bíblica Comunidad de Gracia y fuera a visitar a un Pablo encarcelado, ¿qué se diría de nosotros? Dirían: oh, querido Pablo, Iglesia Bíblica Comunidad de Gracia está firme y en buen orden. ¿Se diría eso de nosotros? ¿Se gozaría Pablo del buen orden de nuestra iglesia? ¿Se gozaría Pablo de la firmeza en la fe que tienen los hermanos en Cristo? Quizás como iglesia se podría gozar y se podría quizás dar un buen testimonio del reporte de la vida religiosa de nuestra iglesia, de los cultos de domingo, de los estudios bíblicos, pero ¿cuál es el reporte que se daría de tu vida? ¿Qué se diría de ti? ¿Qué diría de ti Epafras a Pablo? ¿Es un hombre, una mujer que anda ordenadamente, como Cristo anduvo? ¿Es un hombre y una mujer que está firme en la fe? Pablo no solamente se gozó del buen orden de los colosenses, sino también se gozó de su firmeza en la fe. Y es importante, queridos hermanos, la firmeza en la fe de los miembros de la iglesia. ¿No es eso que hacemos nosotros, fundamentos de la fe, a fin de que los hermanos tengan una fe sólida? ¿Por qué razón, querido hermano, los cristianos tienen que tener una fe sólida, una fe firme? Bueno, para resistir a las acechanzas del enemigo. No sé si se recuerda la carta de Pablo a los Efesios, que Pablo exhortaba a los efesios y les decían que ellos debían estar firmes en la fe. A diferencia, mira aquí, este es el otro contraste. Los corintios eran desordenados, al lote, vivían una vida inmoral, totalmente apartada de la verdad. Pero por otro lado, tenemos a los efesios, que eran quizás ordenados, pero les faltaba, ¿qué cosa? Firmeza. No eran firmes. Si Colosenses es una iglesia ejemplar, eran de buen orden y firmes. No les faltaba esa firmeza que le faltaba a los de Efesios. Mira, acompáñame por favor a Efesios 6:10. Del Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Mira lo que Pablo está exhortando a los efesios. Efesios 6, capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo obtengo esa fortaleza? ¿Cómo me fortalezco en el Señor?
Bueno, tienes que vestirte de algo, le dice Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Es decir, queridos hermanos, si tú no tienes toda la armadura de Dios, es imposible que te sostengas firme ante las acechanzas del enemigo. Debes estar con la armadura completa de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, es decir, como tenemos esta lucha, tú y yo tenemos esta lucha, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Vístete de toda la armadura para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado, decir, y esto me encanta, hermano, Pablo es un genio. Me encanta porque es como que tú te pones la armadura de Dios y estás luchando contra los deseos pecaminosos, contra Satanás, el diablo, contra el príncipe de este mundo, contra la filosofía de este mundo. Estás luchando contra eso y pareciera que en un minuto la batalla como que se acabó, ¿cierto? Pero Pablo le dice, sigue estando firme. No te dice, bueno, terminaste tu pelea, sácate el escudo, el yelmo y deja la espada ahí y descansa. No, le dice, por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado toda esta lucha, sigue estando firme. Porque el enemigo no te va a dejar. El motivo del gozo, por tanto, de los colosenses era la firmeza de Pablo, era la firmeza que había en los colosenses. Y la pregunta nuevamente es la misma. Si enviáramos una Epafras de Iglesia Bíblica, Comunidad de Gracia, a la cárcel donde estaba Pablo, diría de nuestra iglesia que estamos firmes en la fe, que tenemos todos la armadura de Dios y estamos firmes y ordenadamente como soldados romanos. ¿O hay alguno que ha dejado el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia o la espada de la verdad? Y es un soldado que le falta un escudo y una espada. Eso sería muy raro en un escuadrón. Imagina ver este escuadrón. Soldados sin casco, 2 o 3 cascos por ahí, 3 espadas por ahí. Qué buen orden y firmeza se ve de ese escuadrón. Pero ahora ve a los colosenses, todos con sus cascos, todos empuñando la espada de la verdad, todos con la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, los aprestos del evangelio, todos calzando perfectamente la armadura de Dios y viviendo una vida ordenada. ¡Wow! ¿Cómo no se iba a gozar Pablo de ver eso? Y eso es lo que quiere Pablo y el Señor de nuestra iglesia. Que todos vistamos esa armadura. Que todos vivamos ordenadamente para que podamos resistir al día malo. ¿Cuál es el reporte de tu firmeza? ¿Cómo está tu firmeza en Cristo? ¿Qué se dice de ti respecto a tu firmeza en Cristo? Bueno, un soldado caído, un soldado que ha deshonrado al pelotón. El enemigo quizás te hizo caer de tu firmeza en Cristo, ha descuidado tu armadura. Y créeme que esto también le sucedió a Pablo. Él también pasó por momentos difíciles. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro nuevamente. Me encanta esta conexión de Colosenses con 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro que es Cristo, su conocimiento y sabiduría lo tenemos en nosotros, que somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, observa cómo estaba Pablo, atribulado en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperados, perseguidos,
mas no desamparados, derribados muchas veces, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No sé cuál es tu situación. No sé cuáles serán las circunstancias de tu vida. No sé si estás atribulado, estás en apuro, estás perseguido o estás derribado. No sé cuál sea tu situación o quizás cada una de ellas es tu vida. Eres lo peor quizás del pelotón. Pero quiero decirte, querido hermano, que en Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón de pecado. Cristo es la roca de salvación. Cristo es tu refugio cuando estés atribulado. Él es la calma cuando estés en apuro. Él es tu amparo cuando seas perseguido. Y Él es tu amigo cuando seas derribado. Él es el que te levanta y te dice, sacúdete, límpiate, purifícate, santifícate y ponte en línea en este pelotón. O quizás lo tuyo no es este tipo de luchas, sino estás luchando con la ausencia. Un esposo, una esposa ausente, o estás luchando contra hijos indiferentes que están presentes en el cuerpo pero ausentes en mente. Sientes que no hay ninguno a tu lado, que miras a tu pelotón y todos se han ido, todos te dejaron, porque eso también puede suceder. Le sucedió a Pablo. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 16, le dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, todos me dejaron. Pero Pablo le dice a Timoteo, el Señor estuvo a mi lado. Y Él me dio la fuerza, dice. No sé si te das cuenta que es el Señor que te da las fuerzas para que puedas estar firme en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje para el día de hoy. Una iglesia firme y ordenada, una iglesia que está en Cristo el Señor. Te invito a que oremos al Señor.